invitación. Muy buenas tardes para todos. Espero cumplir con el horario que nos indican y atender las preguntas que tengan al final de la jornada. ¿Qué pasa con la energía en Colombia? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder ahorita. Y quería plantearles este interrogante antes de arrancar. ¿Será que vamos a tener otro blackout, como lo mencionan pues, en inglés, en Colombia? La mayoría de ustedes no vivió el racionamiento del año 92-93, ¿cierto? La mayoría son muy jóvenes, pero eso pasó en Colombia. O sea, tuvimos algo similar a lo que le ocurrió a Ecuador apenas hace unos meses. Ahorita que mencionaron el partido, Ecuador el año pasado nos tuvo que pedir auxilio para poder ver el partido que tenían en ese momento, porque tuvieron problemas energéticos. Eso es lo que no queremos en Colombia. No queremos volver a tener esa situación. ¿Qué ha hecho Colombia para no tener esa situación? Creó lo que se llamó el mercado de energía mayorista, 1995 hasta la fecha. Eso es lo que estamos defendiendo los agentes que estamos en este mercado para que podamos continuar otros 35 años, otros 40, otros 50, sin que tengamos inconvenientes. En el desarrollo de la presentación les voy a mostrar qué inconvenientes pudiésemos tener si no hacemos algo y si la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la encargada pues, de atender todas las recomendaciones para el cambio regulatorio, no desarrolla las regulaciones que tiendan a esto. Yo soy el que paso acá. Arranquemos diciendo sobre nuestro grupo, EPM, el grupo empresarial, que tiene hoy en día los negocios de generación, transmisión y distribución, y estamos presentes en varios países de Centroamérica, uno en Chile, en Sudamérica, y somos un gran jugador. O sea, en Colombia somos el generador que tiene más capacidad instalada y atendemos la mayor cantidad de demanda del país, un poco más de un cuarto es la atención. Tenemos presencia en varios departamentos, en varios de los negocios. Ahora miremos el tema de la oferta y la demanda. Entonces la pregunta es, para no volver a llegar a ese apagón, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estamos atendiendo la demanda? Esta es la fotografía, digámoslo así, o sea, el rayos X que le podemos hacer a la atención de la demanda en Colombia. En la mitad ustedes pueden ver con qué contamos para atender esa demanda. Un poco más de 21.000 megavatios instalados en Colombia. Si ustedes sumasen todos los megavatios que hay entre la frontera entre Colombia y Panamá y la frontera que hay entre Colombia, antes de México, todos esos megavatios son menores que todo Colombia. O sea, Colombia es un gran jugador en megavatios pues, en este hemisferio. Alrededor de 21.000 megavatios, pero miren la componente, el 61% es hidráulico. Eso nos va a indicar una cierta fragilidad o posibilidad de no atender la demanda si tenemos temas como lo que mencionaron ahora del cambio climático. Ahorita les voy a comentar qué tanto nos impacta eso. Y estamos teniendo una entrada de un jugador nuevo para el sistema, que son las energías renovables. Hoy en día tenemos 1.900 megavatios solares instalados en Colombia, generando con una problemática, y es que a las 18 horas, en el periodo 19, se apagan. O sea, ninguno tiene batería. O sea, todos entran a generar con el sol y todos se apagan cuando el sol se va. Ese problema es un problema que tenemos que resolver y todavía está en la mesa, aunque tecnológicamente está resuelto, el económico está por resolver. Cuando estamos en condiciones normales en nuestro país ocurre lo que está a la izquierda de la diapositiva. La generación hidráulica genera sin problemas, más del 80% en la mayoría de los casos, y tenemos una térmica que apenas alcanza a necesitarse en algunos periodos. Eso es lo que en el, digamos, 70-80% de los casos puede pasar. Pero cada 4 o 5 años, hay veces cada 3, llega ese fenómeno que algunos han escuchado en las noticias, que es el fenómeno de El Niño. Se calienta el océano Pacífico, la temperatura superficial del mar empieza a tener incrementos de temperatura con respecto a las medias históricas y aleja los vientos, más bien aleja las lluvias de Colombia y nos deja El Niño en una situación
como la de la derecha. No tenemos agua con que generar en los embalses si no hacemos gestión para ello. ¿Qué pasa en esas situaciones? La térmica es exigida al máximo. Todo lo que podamos tener empieza a generar y tenemos días donde la térmica puede generar incluso un poco más del 50%. Ahorita vamos a ver, y de pronto para que se responda la pregunta, por qué la energía es un poco costosa. Cuando pasa esto, la térmica entra a generar y de ahí que pagar esos combustibles. Eso hace pues que los precios se suban. ¿Qué tan grandes son nuestros embalses? Algunos de ustedes han ido a Guatapé, creo que todos. Ahí está la central, o más bien al embalse del Peñol, ahí está la central Guatapé, que es la central que más regulación tiene en Colombia. Si ustedes empezaran con el embalse lleno, que lo vieron hace un par de años, y empezáramos a generar a plena máquina, con los aportes normales, esa central nos dura casi un año generando completamente. Eso es el único embalse que puede hacer eso en Colombia. Es nuestro seguro de vida para el sector energético. Cuando yo les decía a algunos que cuando queramos saber cómo estamos energéticamente en Colombia, simplemente preguntemos cuál es el nivel del Peñol. El Peñol, si está muy alto, tranquilos, si está muy bajito, puede haber preocupaciones. Los demás son embalses muy pequeñitos. Nosotros en algunas veces decimos que este sistema es un embalse, es un sistema filo de agua. El agua que llega, el agua que se genera. La mayoría tienen o 2 o menos meses pues, de regulación en el embalse. ¿Qué acabamos de pasar? Un niño bastante complejo. El año 23-24, el que acaba de pasar, junto con el anterior, tuvimos unas hidrologías, tuvimos el niño, un niño presente, y unas hidrologías muy bajas. En la parte superior están los aportes hidrológicos al sistema eléctrico colombiano. Imagínense que todos los ríos de Colombia que llegan a nuestras centrales los convertamos en energía a través del factor de conversión que tiene cada una de nuestras centrales. Simplemente eso es lo que está ahí reflejado, cuánto en energía nos llega en porcentaje de la media histórica. Tuvimos un niño que nos dejó un año 2023 seco, y el año 2024, o sea, los primeros meses que están ustedes viendo ahí, casi que 5 meses por debajo del 60% de la media. Ahí estuvimos con todas nuestras térmicas a plena capacidad, ahorita lo miramos en detalle. Bueno, aquí está aquí abajo, miren la barra naranja, esas térmicas estuvieron generando mucho, y el embalse empezó a descender, la gráfica de la mitad empezó a descender, y está ese dato histórico, o sea, jamás habíamos llegado, desde que arrancó el mercado de energía mayorista, desde 1995, a niveles tan bajos que llegamos alrededor del 30%. En el año 93, cuando tuvimos el niño 92-93, el Peñol se desocupó, o sea, llegamos al 6%. Aquí no se desocupó, pero es una alerta porque cada vez el sistema está más estrecho, cada vez está más estrecho. ¿Qué tenemos que hacer en Colombia, los generadores, en la Comisión de Regulación de Energía, los agentes? Hacer, cuando tengamos estos descensos, volver a llenar el embalse, porque si no, llega el verano siguiente y podemos tener entonces un déficit si se presenta otro niño. Alguien dirá, pero ¿será que hay una probabilidad que después de un niño venga otro niño? Los analistas de este tema no la descartan, ¿cierto? Hemos tenido niños, una normalidad de pronto muy corta y de pronto periodos que se continúan bastante secos. Aquí miren una curiosidad. Cuando llegó el niño 23-24, tuvimos el primer cuatrimestre muy seco, llegaron unos 3 meses con buena agua y ocurrió algo no esperado. Mire, se nos volvió a secar el sistema. Los meses de agosto, septiembre, octubre fueron bastante secos. Volvimos a tener que tener nuestras térmicas a plena capacidad y esto genera problemas en las centrales. O sea, nosotros cuando tenemos en nuestras centrales generación, eso desgasta las máquinas y tenemos que pararlas para poder hacerles mantenimiento y que estén a punto otra vez para generar. Este año tocó generar casi que permanentemente y apenas ahora estamos pues haciendo parada para hacer mantenimiento. Esto entonces es lo que tenemos que estar preparados. ¿Y qué se nos viene años adelante? Una preocupación que ahorita me la mencionaban antes de la conferencia, y es, ¿será que podrá haber un racionamiento? Esos rojitos que hay allá indican que es probable, o sea, no tiene probabilidad cero. Y vamos a mencionar por qué. En las barras azules que están aquí en la gráfica de la izquierda, está algo que la Comisión de Regulación nos ha entregado a los generadores y se llaman las obligaciones de energía firme. A los generadores nos entregan unos dineros, pero para que cuando llegue ese niño entreguemos energía.
eso ha permitido que durante todos estos años que hemos estado no haya habido racionamiento en Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Que siempre esas barras azules habían estado por encima de la demanda. Observen que la línea roja, que es la demanda, está siempre por debajo, pero recientemente se ajustó mucho. O sea, ya casi que prácticamente están iguales e incluso para algunos días, el año pasado, esa demanda superó las obligaciones de energía firme y estuvimos pues bastante, o con alguna demanda expuesta a precios muy altos. Y en la derecha está un balance hacia futuro, o sea, miren las líneas verdes, eso ya está asignado, o sea, nosotros los generadores ya tenemos esas obligaciones de generar esa línea verde, pero miren que la demanda está por encima de toda esa generación factible. ¿Qué pasa en esas situaciones? La Comisión de Regulación hace algo que se llama unas subastas de reconfiguración, llama a generadores para que entren a generar y ese proceso se está haciendo en este momento, pero es probable que no se logre encontrar toda esa energía para evitar que estas posibilidades de no atención de la demanda nos ocurran. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando? ¿Cuántos megavatios estaremos necesitando? No son menores. Para decirles solamente una de las columnas, por ejemplo, centrémonos en el año 26-27, ¿por qué hablo de él? Porque si el niño llegó en el 23-24 y puede llegar 3-4 años, es probable que llegue o 26-27 o 27-28. Y miren que necesitamos una térmica del orden de 500 megavatios nueva. Es una térmica bastante grande. O sea, nosotros tenemos térmicas en Colombia de 700 megavatios en la costa, una que se llama TEPSA. EPM tiene una de 420, que se llama termosierra. Son térmicas bastante grandes, consumen bastante gas y esto no es sencillo construirlo. Es más, no es factible construirlo en 3 años e instalarlo. Pero existe la otra opción que son las solares. Entonces, si no fuesen 500 megavatios térmicos, dado que las solares tienen un factor de planta mucho menor, habría que instalar del orden de los 2000 megavatios solares para tener esa demanda cubierta. Esta es la preocupación que le estamos diciendo al gobierno, incluso la gráfica de la derecha no es creación de nosotros, es del operador del mercado, que es XM, donde da la señal de alerta de esa diferencia entre oferta y demanda. ¿Por qué ha pasado eso? Alguien dirá, pero faltó previsión, ¿qué pasó? Ha pasado de todo. La CREXI hizo las asignaciones. Miren que para el 27-28, ese cuadro que tenemos ahí en la derecha, se hizo una subasta y se presentaron todos estos generadores, más de 4.400 megavatios solares y unos térmicos. También hay unas plantas eólicas en construcción, pero no han entrado. La mayoría de las eólicas son plantas que están en instalaciones en La Guajira, en unas zonas bastante complejas socialmente, para hacer las líneas, para instalar los proyectos y no se ha podido pues instalar mayor cosa. Tenemos una planta pequeñita de un generador del orden de los 30 megas, pero esperamos una instalación mucho mayor. Mire que hay 2.282 megavatios eólicos que estamos esperando desde la subasta del 2019 y del 21 y no han llegado. Y los solares pues también una cantidad muy importante. Esto es lo que nos preocupa en el sentido de que si no llegan estos proyectos a tiempo, vamos a tener entonces problemas para la atención de la demanda. Ahora les mencionaba por qué entonces la energía es tan costosa o puede ser costosa en un momento dado. Aquí traigo como un pequeño resumen de por qué puede ser o de un precio muy bajo o de un precio muy alto. En el cuadro que tenemos ahí está la demanda, los 232 mirados como gigavatios hora día. Eso es la cantidad que todos los colombianos demandamos en energía en un solo día. 232 gigas para que lo tengan como en mente para el balance que vamos a hacer. Y en el balance, si la hidrología es normal, como digamos en la mayoría de los años, podemos generar entre aportes, o sea, que llegan al río y lo que puedo usar del embalse, más o menos unos 190 gigas, 156 y 36. Y genero con térmica 25 gigas. Si ven la gráfica en el eje X y buscan dónde quedan 25 gigas y se van para el eje Y, van a ver que ese precio va a ser muy, muy bajito y va del orden de 238 pesos. Ese es el ejercicio que uno haría para encontrar el precio. Igual en los demás. En términos que cuando
estamos en una hidrología niño, ya pasamos a la segunda columna y necesitamos una térmica de 75 gigavatios hora día. Y si la buscan en el eje X, van a ver que vamos a llegar a precios de 775 pesos. O sea, ya empezamos a ver precios altos. Y si para colmo de males nos coge una hidrología seca y no tenemos embalse porque se acabó, digamos, el agua y no tenemos agua embalsada, pasamos a las columnas de la derecha y los precios pueden llegar entre 700 y 1.100 pesos. ¿Qué pasa ahí? Al térmico hay que pagarle el combustible y no hay nada más que hacer sino pagarlo. Alguien decía que la energía más costosa es la que no se tiene, y en estos casos habría que tener pues, dinero para pagar esto, o si no hacer pues un blackout que llaman. ¿De qué orden han sido esos precios en la historia? El mercado de energía mayorista ha definido unos precios de largo plazo. O sea, nosotros podemos con los agentes contratar energía a 5 años, a 10 años, previendo ese riesgo de niño o de niñas, que pues, los precios se depriman mucho, o de niño que sean muy altos. Entonces, en la línea naranja están los precios de contratos en promedio en el largo plazo. Miren que son precios estables que todos quisiéramos tener. O sea, es el ideal tanto del consumidor como del vendedor tener precios estables. Pero cuando no podemos acceder a esos contratos, ahorita miramos por qué no, estamos expuestos a esa energía en bolsa, que es la línea que está de color como más rojillo, más rojo. Y miren que los precios han sido muy volátiles. Cuando llegó el niño 15-16, 2015-2016, el precio de bolsa promedio alcanzó pues ese número de 378, y el año pasado, 2024, pues llegamos a precios promedios de 700 pesos por kilovatio hora, y eso es promedio año. O sea, unos meses mucho mayores que ese. Esto es lo que uno desearía, de tener posibilidades de tener contratos, pero no hay posibilidad física de tenerlos. Entonces, la respuesta es ¿por qué? Por esa composición hidrotérmica que les mencionaba yo al principio. O sea, todos los hidros pudiésemos contratar nuestra energía, y aquí está el balance de esa contratación, pero los térmicos que generan a precios muy altos tienen una imposibilidad comercial de vender esa energía a esos precios. Entonces hay mucha energía disponible para generar, pero no para contratar. Entonces aquí hay un balance donde estamos diciendo que esto es energía que va a los usuarios residenciales, comerciales, pequeños, que se llama el mercado regulado, tiene un déficit de contratación del orden del 32% en los primeros años, y va disminuyendo en la medida en que entren esos proyectos solares que sí pueden pues, hacer esas ventas de energía en el largo plazo. Esto es un tema que debe resolver los proyectos nuevos entrantes que puedan vender energía en el mediano y largo plazo. ¿Qué estamos viendo nosotros con respecto a la reglamentación? Que para que entren esos nuevos proyectos, la CREC debe de incentivar esa entrada. Pero recientemente nos publicó esta resolución, o estas dos resoluciones, fueron una el año pasado y una este año, donde nosotros estamos viendo que no da incentivos para que lleguen esos nuevos agentes, esos generadores, y nos está desoptimizando los recursos. Hay una variable que se define o definió la Comisión de Regulación, que se llama el precio de escasez, que es un nivel de precios a partir del cual nosotros los generadores debemos de generar esas obligaciones de energía firme. Con esta resolución cambió ese precio del orden de los 1.000 pesos a un precio del orden de los 300 pesos. O sea, la Comisión nos está diciendo que debemos de generar en nuestros embalses cuando el precio esté en 320, 350, cualquier número de esos, que nosotros estamos viendo que no es sensato. Si hacemos eso, hacemos lo que está pasando en la primera columna, que hacemos una no optimización de los embalses, que es lo que les indicaba al principio, que debemos de tener una optimización, guardar el agua para que cuando llegue el verano podamos atender esa demanda sin ningún inconveniente. Hay un incentivo a tener obligaciones de energía firme, que es la segunda columna, porque ya hay que entregarla con mucha más frecuencia. Cada vez que el precio llega a 300 pesos o un poco más, habría que entregarla. Y empieza a impactar un tema que es el tema de los contratos. Toda la energía que esté contratada en el largo plazo
empieza a hacer una penalización que la vamos a mirar enseguida, y el tema de las plantas de carbón las penaliza porque el carbón hoy en día está del orden de los 350, 400 pesos y está definiendo un precio de escasez de 300 que las saca del mercado. Hay que decirlo, la CRE sacó una resolución recientemente en borrador donde sube ese precio a 540 pesos, pero que aliviaría un poco esa columna del carbón, pero todavía no la ha dejado en firme. Aquí les voy a dejar como un esquema de por qué exactamente estamos viendo que ese tema no nos ayuda y voy a tratar de explicarles traje un par de ecuaciones, pero espero no enredarlos mucho con ellas, pero básicamente este es el esquema que teníamos, digamos, de diciembre hacia atrás. La raya negra que ustedes ven es el precio de bolsa y la raya de arriba rojita es el precio de escasez, que les decía ahorita que rondaba los 1.000 pesos. Cada que ese precio tocase ese umbral o algo más, los generadores tenemos que entregar las obligaciones de energía firme y honrarlas porque para eso nos pagaron, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Que cuando nosotros como generadores que tenemos que contratar las obligaciones de energía firme, cuando se activaban los contratos no les pasaba nada. Si yo generaba la OEF y eso era igual a los contratos, simplemente al generador le pagaban los contratos por la cantidad, por el precio pactado. Ahora, con esta resolución, definió un nuevo precio que lo llamó precio de transacciones en bolsa, que es un precio nuevo promedio que va a estar inferior al precio que teníamos actualmente o antes de esta resolución y va a ser función de las plantas que están hidráulicas, que les definió un precio de escasez de 300 pesos que mencioné ahorita, y las térmicas que están con precio pues alto cercano a los 1.000 pesos. Esto va a hacer que los ingresos de nosotros, de los generadores, cuando otra vez tengamos este escenario que es muy usual, que la generación es igual a los contratos y es igual a las obligaciones de energía firme, miren que los contratos cuando se activan en la segunda ecuación, la de aquí abajo, ya tenemos una penalización en función de ese precio, ¿cierto? O sea, ya la CRE está diciendo, ya usted no simplemente genera su obligación y cobre su contrato a precio de contrato, sino que está empezando a devolver, nosotros tenemos que devolver una cantidad que hace que sea inviable pues, el negocio de la generación si eso se deja en el largo plazo. Ese es uno de los temas pues, críticos que estamos diciéndole a la comisión y aquí quise traerles este slide donde le estamos diciendo al mercado pues, y obviamente pues, a la comisión de regulación que vemos como agentes para que este tema se solucione en el mediano y en el largo plazo, en 3 frentes principales. O sea, el primer frente es el que llamamos de modernización del mercado, ¿cierto? Aquí que estamos diciendo que hay una cierta desconfianza del generador, de los agentes que estamos en el mercado y que debe haber entonces un monitoreo permanente de entidades que ya están creadas para ellos, que son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, incluso la Superintendencia de Industria y Comercio puede estar pues también vigilando para que este tema de transparencia de los precios en el mercado sea, digamos, muy clara para todo el mundo. El tema del ajuste del precio de escasez, ese precio de 1.000 pesos, que la CREG lo lleva a 300, nosotros estamos diciendo que está bien, lo pueden bajar, pero eliminando algunas plantas que funcionan con ACPM que las pudiésemos convertir en lo que hemos llamado una reserva estratégica, porque estas plantas se usan solamente eventualmente cuando ya la situación es muy gravosa y es muy costosa la generación con ACPM y estamos proponiendo a la CRE que definamos un precio de escasez que sea solamente función de carbón y de gas. Lo que pasa es que en el gas hay un gas bastante costoso que es el gas que se llama el GNL, el gas natural licuado, que es un gas que se trae de otros países, se licúa y de aquí se calienta y se inyecta a la red, pero sale a precios bastante costosos. También en el tema, bueno, me paso al tema de dinamizar la oferta de energía, es poner más megavatios en el mercado. ¿Y qué es la sugerencia o la solicitud de nosotros? Es hacer una subasta de confiabilidad.
ya en el 29. Para los que de pronto están más enterados en la prensa, ayer salió una noticia donde ya el gobierno decide hacer una subasta de obligaciones de energía firme para el periodo de diciembre 29, noviembre 30, o sea, por lo menos ya puso en la mesa un borrador de resolución para que entren nuevos megavatios, y eso va a favorecer que este tema se nos alivie un poco, que entren nuevos proyectos, y era uno de los llamados que estábamos haciendo nosotros desde EPM, que hubiese una subasta de confiabilidad. Nosotros la poníamos un poco antes para el 28, la comisión la sacó para el 29, pero está bien, pues de todas maneras eso va a ayudar. Y el tema de los proyectos hidroeléctricos es un tema que desde EPM hemos estado insistiéndole mucho al gobierno, a las entidades, que no podemos olvidar que nosotros, Colombia, tenemos una riqueza de hidráulica muy alta, yo diría sin explotar en mucha cantidad, y no debemos estigmatizarla con el tema, digámoslo, ecológico o ambiental, y no usar estos recursos porque eso es un potencial que nos puede ayudar en mucho a atenuar esos impactos en precios y demás. En cuanto a la oferta de contratación, son mejoras que le estamos diciendo a la CREC que dinamice algunas formas de contratar, que no las deje tan estrictas. Para ponerles aquí un ejemplo, hay una alternativa que decimos nosotros que es el páguelo generado, que es función de que si yo tengo la generación la entregamos a un precio previamente pactado y no a precio de bolsa, para que haya un beneficio pues para la demanda. Eso lo está estudiando también la CREC. Y por último, un tema de la demanda, donde aquí están todos ustedes, la ciudadanía, la industria, donde todos podemos hacer algo. O sea, no sé si recuerdan, en el año 15-16 se implementó cuando llegó ese niño, se implementó un esquema de la pagar-paga. No sé si recuerdan, el presidente hizo muchas propagandas sobre eso y se hizo conciencia para que usásemos la energía racionalmente. Y aquí es donde hay herramientas para que la industria, por ejemplo, apague, entre comillas apague, baje su demanda en ciertos periodos, la sube en otros, y ella tenga una retribución, o sea, que sea pagado esa disminución de demanda, porque está beneficiando al sistema. Eso ya está inventadito, o sea, ya está definido por la comisión, pero falta es hacerle como una divulgación, un ejercicio para que la industria realmente pues se anime. Y también está el tema de la demanda desconectable, o sea, también hay una posibilidad de que la industria instale plantas diésel en sus instalaciones industriales, y ante un llamado del mercado las encienda y desconecte demanda del sistema. Eso también baja los picos de demanda. Hoy en día está implementado también. Nosotros como EPM hemos hecho uso de esa herramienta, le hemos hecho compras a la industria bajo un mecanismo que se llama DDV, demanda desconectable voluntaria, y no es menor, o sea, son bastantes megavatios instalados en Colombia por parte de la industria en motores diésel que pueden ser usados pues para estos efectos. Esa era mi intervención hoy.